Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy me presento contigo. Yo soy el licenciado en fisioterapia Antonio Mendoza y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de este nuevo canal, un episodio piloto de un programa llamado La Sala del Fisio. Para poder dar inicio a este capítulo, hablaremos primero de qué es lo que podrás encontrar en este canal de aquí. Como lo podrás haber visto ya en el título de este video, hoy hablaremos de qué es la fisioterapia y a su misma vez haremos revisión de algunos de los mejores casos que me ha tocado atender. Pero antes de ello, hablaremos también de qué es realmente la fisioterapia y qué es realmente ser un fisioterapeuta. Dentro de este canal también vas a poder encontrar más adelante temáticas que abarcan diferentes patologías, sus métodos de tratamiento más comunes y los principales errores que pueden haber. A su misma vez, hablaremos con diferentes personas, con diferentes invitados, abarcaremos temas de nutrición, abarcaremos temas directamente del deporte, hablaremos con diferentes entrenadores o con diferentes maestros dentro de esas disciplinas. Así que sin más, vamos a hablar de qué es la fisioterapia. Para dar una introducción un poco más amplia a lo que nos acontece en este tema, en este video, hablaremos de qué es la fisioterapia. Si nosotros hablamos de un aspecto más sustentado, hablamos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como lo podrás estar viendo aquí abajo, nos define la fisioterapia como el arte y la ciencia de atender a diferentes pacientes por medios físicos o con la ayuda o el apoyo de medios físicos. Pero debemos de quedarnos con eso, con la primera parte de esta definición. Es un arte. La fisioterapia como tal es una de las disciplinas que, si bien es compleja en diferentes ramas, a su misma vez puede ser sencilla, dependiendo de cómo lo trabajes. Si lo trabajas desde un aspecto más económico, desde un aspecto de quiero vivir de ello, sin más, puede que se te haga un poco más complejo, puede que se te haga difícil el poder sobrellevar un tratamiento. Puede que no, puede que se te haga sencillo porque estás enfocado nada más en ello, en sacar adelante al paciente, que es el punto al que todos queremos llegar en algún momento. Pero realmente cuando te gusta la fisioterapia, cuando te gusta hacerlo, cuando lo trabajas más por pasión, que sí, claro que sí, tiene que ver el aspecto económico, tiene una importancia grande y más en estos tiempos en los que ya un gansito te cuesta 15 pesos, 20 pesos, unos doritos te cuestan 40 pesos, una bolsa grande, ¿sale? Pero cuando lo ves desde un aspecto más por pasión, desde un punto más por amor a esa carrera, la fisioterapia se te hace más sencilla. Porque nosotros podemos entender como fisioterapeutas ¿cuál es la función concreta del cuerpo humano? ¿Qué es lo que genera un movimiento? ¿Cómo lo genera? ¿Cómo es que lo puede producir? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Qué estructuras interactúan dentro de esta para poder formar un movimiento complejo, un movimiento sencillo? Para poder aplicar este movimiento en actividades de la vida diaria, que va desde tomar un celular, que va desde tomar un juguete, que va desde tomar una herramienta, hasta movimientos más complejos, como poder desarrollar actividades deportivas, desde un grado elite hasta un grado básico. El simple hecho de poder agarrar una pesa y hacer una contracción básica, hasta el punto de tomar un control propio, tener una propiocepción en torno a los movimientos que estás realizando. Saber qué estás moviendo, saber cómo lo estás moviendo, si estás generando una contracción en particular, si estás generando una contracción concéntrica, una contracción excéntrica, una isométrica, saber la diferencia entre ellas. Eso es parte de lo que involucra la fisioterapia. Como fisioterapeutas tenemos que entender que nosotros tenemos diferentes herramientas, ¿sí? Y nuestra propia definición ante la OMS lo dice: medios físicos. Hablamos de calor, frío, electricidad. Electricidad, podemos hablar de los famosos toquecitos, lo que los pacientes nos piden más, ¿sale? Pero es eso, son complementos nada más, son complementos que nos ayudan a controlar la sintomatología con la que el paciente llega. No necesariamente tenemos que ponerle 40 o 50 minutos de electroterapia, no necesariamente tenemos que tener al paciente acostado en la camilla boca arriba durante 40 minutos con las botas de compresión. Y ojo aquí, estoy hablando por hablar, no estoy hablando de parámetros, no estoy diciendo que esa es la forma de trabajarlos. O sea, le estoy diciendo que la fisioterapia no debe de basarse nada más en estas herramientas.
El trabajo de un fisioterapeuta va de la mano con el trabajo de su paciente. Lo que nosotros hagamos dentro de la clínica, dentro del consultorio, aquí en la camilla, va a ser solamente para disminuir la sintomatología del paciente. Pero de nosotros depende que trabajemos en conjunto con otras herramientas para poder mejorar todavía, potenciar las habilidades de nuestro paciente. El uso de compresa caliente por 40 minutos, lo que acabamos de mencionar, el uso de la electricidad, de la electroterapia, sea un TENS burst, sea un TENS convencional, sea una interferencial, una galvánica, un EMS, no tiene que ser el 100% de nuestra terapia. El uso de terapia manual, el uso de un point para complementar lo que viene siendo la punción seca, ¿sale? Todo esto son complementos. Ahora, debemos de entender que un fisioterapeuta, por ejemplo, si en algún lugar me está viendo o me llega a ver un joven fisioterapeuta que va en su tercer cuatrimestre de carrera, en su tercer semestre de carrera de licenciatura, y hablo de todo, licenciatura en fisioterapia, terapia de rehabilitación física, todas sus variantes. Si una persona de este nivel, tercero, segundo, me está viendo, lo que tienes que entender es que tus principales herramientas son estas, tus manos. Y no hablo nada más de terapia manual, hablo de que con solo tus manos puedes desenvolver una serie de sesiones que pueden ayudar a tu paciente. Cerrando un poco con esta temática o este tema de las herramientas, que no nos vamos a meter mucho en este video sobre esa temática en particular, regresemos al punto 1, que es la fisioterapia. Ya dijimos tanto la definición de la OMS como una definición propia. Hablemos de qué es un arte, pero esa obra de arte, ¿quién la desenvuelve? ¿Quién es la que la trabaja? Hablemos un poco de quién es el fisioterapeuta. ¿Qué es lo que hace el fisioterapeuta? El fisioterapeuta es una persona que puede desenvolver una actividad enfocada a la disminución del dolor, al control de una lesión y, más importante aún, a regresar el movimiento de una persona que se encuentra con un déficit dentro del mismo. Y hablamos de personas de todas las edades. Más adelante vamos a hacer una revisión de casos clínicos para que podamos entender más a fondo este tema. Pero cuando yo te digo una pérdida de movimiento, puede ser parcial o total, puede ser desde personas de 25 años hasta personas de 80 años. No interviene, no hay edad para que el movimiento no sea desarrollado. Muchas veces nos hemos llevado este mal pensamiento a la cabeza de que el movimiento, conforme vas avanzando, va a ser nulo, va a llegar a un punto en el que vas a llegar a una cama. No, tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. Tenemos que quitarnos esa idea de que a los 30 años nuestro cuerpo va en declive. Quitarnos esa idea de que a los 40 años te tienes que resignar a que si te duele la rodilla, hasta ahí quedaste. No, esa es la tarea del fisioterapeuta. La tarea del fisioterapeuta es llegar y decirte, no, estás equivocado, hermano. Todavía puedes hacer diferentes cosas. Yo he atendido a personas de 80 años, que te lo prometo, tienen mejor movilidad que tú que me estás viendo este video mientras comes palomitas. He conocido personas de 60 años que quedan en el podio o incluso en primer lugar en competencias de diferentes disciplinas. Háblese de remo, háblese de CrossFit, háblese de carreras de fondo, triatlones. He conocido a personas de diferentes edades que te demuestran que no es necesario una edad en particular. Ojo, si quieres desenvolver una actividad de elite, puede que sí exista edad, como en el fútbol. No estoy muy metido dentro de ese tema, pero tengo entendido que si ya pasas de los 18 años y no estás en las fuerzas básicas, es demasiado complejo que llegues a un nivel elite. Pero eso no quiere decir que lo tienes que dejar de hacer. En algún punto podrás escalar, tal vez sea más difícil, tal vez sea más complicado, pero lo puedes realizar. Y eso es lo que el fisioterapeuta debe de hacer. El fisioterapeuta cumple con la tarea también de darle esperanza a sus pacientes, de darles esa esperanza de que en algún punto la lesión va a disminuir. No darles esa seguridad completa, porque hay que entender que hay lesiones que no se pueden eliminar. La ciencia ha avanzado mucho, la medicina ha avanzado mucho, pero no al grado de que nosotros podamos erradicar en su totalidad diferentes problemáticas.
Y uno de los buenos casos o ejemplos podría ser casos neurológicos, problemas neurológicos. Sabemos bien que al momento de que tienes un problema de este tipo, es complicado trabajarlo, pero es posible. Es posible regresar a un porcentaje alto dentro de esa misma lesión, dentro de esa misma alteración. Y esa es la tarea del fisioterapeuta. Demostrar, enseñar. Y si no se cumple con esta tarea, puede que estés haciendo mal tu trabajo. Y hablo solo del ámbito que a mí me corresponde, que es de la fisioterapia. Podrá haber médicos o podrá haber enfermeras, podrá haber nutriólogos que puedan hacer la diferencia en algunas cosas que nosotros no. Puede que sí. Tenemos que entender también, joven fisioterapeuta que me estás viendo porque te lo dejaron de tarea o porque simplemente estabas aburrido y te salió mi video. Tienes que entender que tampoco somos todólogos. Muchos fisioterapeutas, y al menos cuando yo estudié conocí a muchos que eran mis compañeros, que creían o crecieron con el pensamiento de que el ser o el saber cómo funciona el cuerpo, el comprender cómo el ejercicio puede funcionar, cómo dirigirlo a diferentes acciones, eso les hacía creer que éramos todólogos, que saliendo de la carrera podríamos ser un coach de gimnasio, un coach de arte marcial, un coach de remo, un coach de diferentes disciplinas, pero no. Para poder ser coach de alguna otra disciplina, tienes que entender esa disciplina. No el simple hecho de que entiendas cómo contrae un músculo no quiere decir que ya lo sabes todo. Y esa es la gran diferencia que hay entre los tipos de fisioterapeutas. Una vez un gran fisioterapeuta me dijo que existen 3 tipos de fisioterapeutas: el fisioterapeuta, un buen fisioterapeuta y el excelente fisioterapeuta. Y hablando de fisioterapeutas o de los tipos de fisios que existimos, podemos abarcarlos de la siguiente forma. El fisioterapeuta es aquel sin ningún tipo de renombre, es aquel que hace lo que tiene que hacer. Si está trabajando en algún hospital o alguna clínica regida por un médico, que ojo, los doctores, los médicos se llevan completamente mi respeto, no estoy denigrando a nadie, pero hablo de que este fisio, si le llega una receta que dice 10 minutos de encaminadora, 10 minutos de compresión húmedo caliente, 30 minutos de electroterapia y lo das de alta, ese es el fisioterapeuta, el que solo cumple órdenes. Un buen fisioterapeuta es aquel fisio que se encarga de observar cuáles son las verdaderas necesidades de su paciente, qué es lo que necesita, qué es lo que tiene que hacer para que él salga adelante. Si la receta del médico dice 10 minutos de caminadora, no lo va a poner en caminadora porque tal vez no es lo que necesita. Y no estoy incentivando a que el fisio vaya completamente en contra del médico, claro que no. No es mi intención con este capítulo, con este video de la sala del fisio. Claro que no. Lo que quiero dar a entender es que tenemos la capacidad para diagnosticar. Tenemos la capacidad para poder dosificar un buen tratamiento. El buen fisioterapeuta es lo que hace. Se fija cuáles son las reales o las verdaderas necesidades, mejor dicho, de un paciente. Y a partir de ahí, generar un tratamiento para que el paciente pueda salir de la mejor forma posible. Y después está el excelente fisioterapeuta. Ese fisioterapeuta en particular, que yo solo conozco uno de ese nivel, es aquel que con el simple hecho de poder ver un poco de tu historia, abarcar un poco de tu historia clínica, verte entrar al consultorio, desde ese momento él ya sabe qué es lo que tienes. Y no porque sea un adivino, no porque él sea Dios, claro que no, por el simple y sencillo motivo de que él entiende realmente cómo funciona el cuerpo, realmente cómo es que a través de la física, porque para los que se meten a fisioterapia pensando que las matemáticas y las físicas no va a involucrar nada, claro que no, es biomecánica, pura, matemáticas y física, no hay de otra. Y ese excelente fisioterapeuta entiende eso, entiende la diferencia entre un dolor de rodilla y un desgaste articular de rodilla. Entiende la diferencia entre una tendinopatía y solo una banda tensa dentro de un flexor o un extensor.
comprende cuáles son las necesidades reales de ese paciente. Y si le llega el médico y le hace la vida imposible, no le importa. Él trabaja directamente hacia lo que el paciente necesita. Y no da más, ¿sale? Solo lo que él necesita. Porque después conoces a diferentes profesionales que te dicen, yo soy un excelente fisioterapeuta. Y le da lo que el paciente necesita, pero también le da 40,000 cosas que no necesitaba. Esa es la diferencia entre estos tres fisioterapeutas o tipos de fisioterapeutas. Platícame tú, ¿qué tipo de fisioterapeuta eres? Difícil, ¿no? Difícil pregunta. Aquí es cuando te empiezas a cuestionar, ¿realmente qué estoy haciendo? ¿Estoy estudiando para que mi paciente salga adelante? ¿Para mejorar un poco o mejorar en su totalidad la calidad de vida de mi paciente? ¿O simple y sencillamente estoy estudiando para generar un buen ingreso económico y buscar hacerme rico? Hijo, te lo digo desde aquí y te lo digo desde ahora, con fisioterapeuta no te haces rico. No te haces rico. Claro que no. Esa es la diferencia. Pero sin más, después de una larga charla motivacional y explicando qué es la fisioterapia, quién es el fisioterapeuta, hablemos como tal de quién es el paciente ahora. El paciente es aquella persona que tiene algún tipo de lesión, tiene algún tipo de dolor. Y existen diferentes tipos que a lo mejor pueden ser difíciles de diagnosticar o pueden ser muy sencillos de diagnosticar. De esto hablaremos un poco más adelante o en otro episodio. Hablaremos de este tipo de diagnósticos o de este tipo de lesiones que a veces pueden ser un agujero negro. Articulaciones como la rodilla o el tobillo pueden involucrar demasiadas estructuras lesionadas. Y muchas veces los pacientes creen o llegan con la creencia de que porque estudiamos tenemos que saberlo todo. Y hay ocasiones que una sola patología que tiene el paciente en ese momento puede confundirse con 30 diferentes patologías. Y eso es lo que hay que entender. Y eso es lo que hay que comprender. Ahora, ¿qué relevancia tiene el paciente? Obviamente es el centro de todo, el centro de la mayor parte de nuestra carrera. El paciente. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar a disminuir ese dolor, a quitar ese dolor, a tratarlo como tal. Pero existen diferentes pacientes. Existe el paciente que llega con una costumbre de un fisioterapeuta que solo le ponía compresa caliente, que solo le ponía toquecitos y masaje. Ese paciente es uno de los más complejos, porque llega contigo diciéndote, me duele esto, tengo 10 años con este dolor, quítamelo. Pero cuando tú lo quieres poner a hacer diferentes actividades, no te lo permite. Te dice, no, yo quiero masaje, no, yo quiero toquecitos, no, yo quiero calor. Y si no se lo pones, te lo aseguro, hermano, que va a llegar un punto en el que solo asistirá contigo 2 ocasiones y se irá. O tal vez no. De eso depende tu tratamiento. De eso depende los resultados que tenga tu tratamiento, tu capacidad para poder analizar al paciente, analizar la situación y poder decir, este paciente tiene esto y hay que hacerle esto. Esa es la gran diferencia. Hay pacientes que son muy accesibles. Hay pacientes que desde que llegan contigo te dicen, oye, tengo una lesión, sé que tengo mucho tiempo con ella, tengo 10 años con ella, yo sé que tú sabes lo que haces o me recomendaron contigo, así que simple y sencillamente valórame y trabaja conmigo. Ese es el paciente más perfecto que puede existir. Porque es el paciente que te permite trabajar y lo que hagas o lo que le digas que haga, lo va a hacer. Y por eso también tenemos que ser inteligentes como fisioterapeutas y no darle un tratamiento mediocre o decirle que haga tonterías. Esa es la diferencia que existe entre pacientes, el que participa y el que no participa. Dentro de la fisioterapia tenemos que comprender que es un trabajo mutuo entre paciente y fisioterapeuta y va más allá desde aspectos de comunicación. ¿O lo es todo tal vez? Esa es la gran incógnita. Tenemos que entender que el 50% del tratamiento va a ser por parte de nosotros. Si el paciente viene con mucho dolor en la pierna, podemos utilizar terapia manual, podemos utilizar punción seca, podemos utilizar diferentes estrategias para disminuir esa sintomatología. Pero dentro de ese 50% que nos toca a nosotros, entra ese aspecto de decir, ¿con qué lo vas a complementar? Ya hablamos de las herramientas del fisio, pero una de las herramientas que hasta el momento, creo yo, solo he mencionado como aspecto de análisis, y ahora te lo menciono como una de las principales actividades, herramientas que tiene el fisioterapeuta, es el ejercicio. Es decir, si le acabo de hacer, punción seca a lo largo del vasto externo, ¿qué tengo que hacer
para que el vasto externo no regrese a ese mismo punto de lesión. Una vez comprendida ese porcentaje que nos toca como oficios, tenemos que comprender también que el paciente cumple con el otro 50% del porcentaje. Como bien lo mencioné anteriormente, el ejercicio, la principal herramienta del fisioterapeuta. El ejercicio no se trabaja nada más en el consultorio. No es de que hazme 3 series de 12 repeticiones, nada más ahorita, te vas a tardar 10 minutos, vete a tu casa, ¿sale? No hagas absolutamente nada, sigue con una vida medianamente tranquila o sin hacer nada, regresa a la siguiente consulta y aquí los volvemos a hacer. Eso no sirve de nada, ¿sale? Tenemos que comprender que el paciente cumple o debe de cumplir con ese 50% que es realizar sus tareas, realizar sus ejercicios en casa, trabajarlos desde diferentes puntos, entender también cómo vamos a poner ese ejercicio para que el paciente lo haga. Existen diferentes hoyos dentro de este camino, diferentes métodos para que el paciente los realice. Si es un paciente que no está acostumbrado a hacer ejercicio y de la nada lo pones a cargar, no sé, un decir, a lo tonto, vuelvo a la misma, lo pones a cargar una barra de 15 kilos, no lo va a hacer, en casa no lo va a hacer. Para empezar, ¿de dónde va a sacar una barra? Si estando en la consulta al paciente le vas a poner un trabajo en BOSU, porque quieres trabajar estabilidad articular, porque el paciente se esguinzó el tobillo, no lo va a hacer en casa porque para empezar el paciente no tiene BOSU en casa. Eso es lo que tenemos que entender. El ejercicio tiene que ser adaptado a las necesidades reales del paciente, no a lo que si tú grabas se va a ver fabuloso en Instagram, no a lo que si tú grabas lo vas a poder presumir con tus compañeros. No, así no es. Tienes que entender lo que el paciente necesita, y si el paciente necesita mover el tobillo así, nada más, lo vas a poner a mover el tobillo así nada más. No porque quieras abarcar tanto o porque quieras abarcar más dentro de una terapia, quiere decir que mientras más ejercicio le pongas, mejor va a salir. No. Tiene que ser un buen ejercicio dosificado, tiene que ser un buen ejercicio dirigido a lo que quieres trabajar y tener claro qué quieres trabajar. Pero bueno, de eso hablaremos en otro video. Vamos a pasar en la siguiente sección, que es la presentación de casos clínicos que yo te voy a compartir el día de hoy, que han sido de los casos tanto más fuertes que me ha tocado atender, y más fuertes me refiero a un buen complemento entre fisioterapeuta y paciente. Cabe mencionar que para este video se pidió la autorización de estos pacientes para poder publicar tanto cortometrajes que verás aquí, así como también sus datos o sus principales datos clínicos. De igual manera, el principal motivo de consulta, porque la mayor parte de estos pacientes, con excepción de uno, de los 3 casos que te voy a presentar ahora, fui por otra cosa que no tenía nada que ver y terminamos atendiendo algo más grande. Así que vamos a ello. Dentro de esta categoría o dentro de este apartado de video, vamos a comenzar con uno de los casos que realmente han sido muy especiales para mí. Han sido uno de los casos que más avance he tenido en muy poco tiempo, por ese propio complemento 50-50 que te comento hace unos minutos, ¿sí? Hablemos de don Esteban. No vamos a dar el nombre completo de los pacientes, también por cuestiones de respeto. Don Esteban era un paciente de 70 años de edad, ¿sale? El paciente presentaba hipertensión, diabetes y una patología en particular. Una patología que estoy seguro que no has escuchado hasta el momento, pero hoy te la presento. Esta patología se le conoce como plesbiesófago. Aquí te lo voy a apuntar, aquí arriba, plesbiesófago, ¿sale? El plesbiesófago también es conocido como un espasmo del esófago, ¿sale? Dentro de esta, y hablando de una forma muy superficial, básicamente lo que provoca es una alta dificultad para poder consumir alimentos, para poder consumir incluso líquidos, ¿sale? Este tipo de patologías, cuando ya está avanzada, como ese era el caso de don Esteban, es una patología que no te permite comer más de 3 pedazos de fruta. Es una patología que no te permite tomar más de medio vaso de agua. Es una patología que, obviamente, si te estoy mencionando que no puedes consumir agua de forma correcta, no puedes consumir alimentos de forma correcta, tenemos que entender que hay una desnutrición.
y que hay una forma de nutrir específica a este paciente, que era a través de diferente introducción de fluidos por parte del médico. Y esto, obviamente, si te acabo de decir que el paciente tenía hipertensión y diabetes, pues ya te imaginarás las complicaciones que en algunos instantes podía llegar a tener él. Era un paciente complicado. Aparte de las alteraciones sistémicas que te acabo de mencionar, como lo es el plesbiesófago, como es la hipertensión, como es la diabetes, hablamos también de diferentes alteraciones de tipo estructurales. ¿Estructurales a qué me quiero referir o a qué me hago referencia? De sistema óseo directamente, ¿vale? Tenía una alteración llamada fractura conminuta, ya consolidada, para los que no lo sepan, y esto lo hablaremos en otro video. La fractura conminuta es aquella fractura en la que un hueso se parte en más de 3 o 4 partes distintas. La fractura consolidada, que fue de tobillo, en este caso, tobillo izquierdo, de Don Esteban, era en 30 partes, aproximadamente. Vuelvo a la misma, ya consolidada, pero con una movilidad casi nula. Hablamos que si utilizábamos goniometría con él, si tenía 2 a 3 grados de movimiento a flexión plantar y flexión dorsal, era mucho, ¿vale? Y por parte de la rodilla derecha, tenía una prótesis total de rodilla, ¿vale? Dentro del miembro inferior izquierdo tenía una pérdida de movilidad por parte del tobillo casi total, y por parte de la rodilla llegando a la mitad del arco de movimiento, ¿vale? Y por parte del pie derecho, que es donde estaba la prótesis de rodilla, tenía una pérdida de movimiento por parte de la rodilla de aproximadamente 50% también. Hasta ello el tobillo se encontraba bien, dentro de lo que cabe del lado derecho, pero también tenía cierta pérdida de movimiento. Con este paciente a mí me llaman porque a lo largo del día o de la noche, no recuerdo, él sufre una caída y empieza con un dolor en la zona lumbar, en la espalda baja, demasiado intenso, que no le permitía a él realizar sus actividades de la vida diaria. Al momento de yo llegar y valorar, me doy cuenta de la pérdida de movimiento amplia que tenía este paciente y de la condición del plesbiesófago y las constantes crisis que tenía por medio de la diabetes. A aproximadamente 2 sesiones, el dolor de la espalda ya había disminuido en un aspecto muy grande. Hablamos de 2 a 3 sesiones, por lo mismo de que se le dificultaba mucho moverse, se le dificultaba mucho hacer los ejercicios. Aquí entra mucho el aspecto de la comunicación que se tiene con el paciente y con sus familiares. Pues el tratamiento de un paciente tiene que ser un complemento con la familia también. Cuando ya tienen un nivel de dependencia, debe de existir este complemento. Al momento de que yo hablo con la familia, vemos que podemos hacer un poco más. Aquí la gran incógnita que yo tenía era qué tanto podíamos trabajar realmente por la parte de la desnutrición que tenía o la falta de nutrición que tenía. Recordemos que un paciente, cuando está desnutrido, no necesariamente tiene que estar delgado, ¿sale? Pueden existir personas que son de una complexión más robusta y están desnutridas. No necesariamente tiene que haber una vista física para decir esa persona está desnutrida, ¿vale? Al momento de yo ponerme a investigar, me di cuenta de algo. Y me di cuenta de la importancia que tiene la fisioterapia realmente en ese entonces. Te estoy hablando de que este caso fue hace aproximadamente 2 o 3 años. El plesbiesófago solo había en ese entonces un artículo en español. En inglés no recuerdo, eran como 3 tal vez, pero en español solo había un artículo que decía que el plesbiesófago se podía trabajar a través de la fisioterapia. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que este era un artículo del 2003, si no me equivoco, del 2003-2004. Si encuentro este artículo, porque vuelvo a la misma, tengo mucho que no lo platico y tengo mucho que no recordaba de este caso, ya ha pasado mucho tiempo de este caso. Si encuentro el artículo, se los pondré tanto aquí arriba y se los pondré en la descripción. Si no me equivoco, era del 2003-2004. Era un artículo realmente viejo. Recordemos que un artículo tiene un tiempo mínimo de 10 años. Mejor dicho, máximo de 10 años. Y este artículo nos comentaba que se podía trabajar esa alteración del plesbiesófago a través de diferentes métodos de ejercicio. ¿Cómo era esto posible? El ejercicio genera diferentes efectos dentro del cuerpo.
Y estos efectos que generaba hacían que las contracciones que tenía el esófago pudieran ser controladas desde un estímulo externo superior. Tenía que ser ejercicio a nivel superior. Cintura escapular, abarcamos hombro, abarcamos brazos, abarcamos un poquito de espalda superior, obviamente, todo lo que conlleva esta cintura, ¿sale? Pero teníamos dos misiones. Teníamos la misión de controlar el plesbiesófago y teníamos la misión de controlar el miembro inferior, los miembros inferiores, volverles a dar movimiento. A través de aproximadamente 6 sesiones, el paciente empezó a mostrar diferentes cambios. Estas citas eran semanales, si no me equivoco, eran cada viernes, cada que yo lo veía era viernes, siempre, viernes, ¿sale? Porque también tenemos que entender que no necesariamente se tiene que ver al paciente 3 veces a la semana. Cuando es necesario, se ve a un paciente 2 veces a la semana. Si es absolutamente necesario, se ve 3. Pero tampoco, si tienes un esguince de tobillo, no lo vas a ver 3 veces a la semana. ¿Para qué? No. A él lo veía, si no me equivoco, 1 vez a la semana. En 6 sesiones, o sea, en 6 semanas, el paciente tuvo una mejora increíble. Muy probablemente solo estás escuchando mi voz y estás viendo a continuación los 2 clips que los puedes encontrar en mis redes sociales de este paciente. Esa es la mejora que tuvo en 6 sesiones. En estas 6 sesiones, desgraciadamente solo tengo estos 2 clips, en 6 sesiones trabajamos diferentes métodos de ejercicio. Trabajamos ejercicio de movilidad, trabajamos ejercicio de fuerza, trabajamos ejercicios de resistencia, trabajamos ejercicios básicos que eran desde solo pasar de decúbito supino a sedente. O sea, de boca arriba a sentado, de sentado a acostado. Quiero llegar con esto a que un tratamiento tiene que partir desde lo más básico. Tenemos una constante costumbre de que cuando nos llega un paciente, le decimos, es que tienes una tendinopatía por parte del manguito rotador porque haz de cuenta que las contracturas generan una alteración dentro del nervio. No. A veces lo único que tiene el paciente es una banda tensa y tú ya le dijiste que se va a morir. No tenemos que escalar hasta allá. Podemos hacer un trabajo muy bueno y decir, solo tenías esto. Este es uno de los más grandes casos que he atendido. Y me vuelvo a hacer énfasis en ¿a qué me refiero con más grande? Me refiero a que el paciente de verdad se comprometió a trabajar sobre su lesión. La familia de verdad se comprometió a ayudarlo a trabajar en su lesión. Cuando yo llegué, este paciente no podía caminar solo, tenía que caminar con la ayuda de su andadera, tenía que caminar con la ayuda de su esposa o de su hija, que eran los que principalmente le ayudaban dentro de casa. Podía caminar un lapso de tal vez medio metro seguido solo. Podía caminar tal vez un poquito más, 1 metro, 1,5 metros, a veces, dependía de cómo se encontrara en el día. El paciente se despertaba tarde, realmente, porque pues gran parte del día o de la noche no podía dormir de forma correcta. Las últimas sesiones en las que yo estuve con don Esteban, él se empezó a regular su sueño, él empezó a dormir más tiempo, él empezó a despertarse temprano, él empezó a motivarse, empezó a bañarse solo, empezó a caminar solo, todavía con una asistencia de andadera, pero era más por método de seguridad. Ese es uno de los casos donde el compromiso familiar, el compromiso del paciente y el compromiso del fisio se notaron. Ahora, yo te pregunto, ¿tienes un paciente que se encuentra en este estado? Piensa, muchas veces nosotros decimos o hacemos las cosas por un método de repetitividad. Tenemos que personalizar esos tratamientos. El segundo caso que te voy a presentar el día de hoy es el caso de el señor Arturo. El señor Arturo, el joven Arturo. Él es joven. Joven Arturo, no vamos a especificar su edad, pues aquí entra una de las principales o de los principales puntos de vista que te comenté hace un rato. No vamos a especificar su edad aún. Él tiene diabetes al momento, si no me equivoco, ¿vale? Y hasta ahí. La primera sesión, este es un paciente reciente. La primera sesión fue hace aproximadamente 2 meses y medio. ¿Sí? El paciente me llama un día por la mañana, ¿sí? Y me dice, oye, necesito que vengas a mi casa a atenderme. ¿Qué pasó? Me lesioné la espalda.
Perfecto, yo voy. Al llegar me doy cuenta, dentro de lo que él me menciona, que él prácticamente se lesionó dormido. Se lesionó tal vez en un cambio de posición, estando en boca arriba, de cúbito supino, a de cúbito lateral. No sabe realmente cómo es que se lesionó, él solo me dice, no cargué nada pesado, esta semana ha sido medianamente tranquila en cuestión de cargas, ¿sale? No he cargado cosas pesadas, no he hecho movimientos anormales, nada, me fui a dormir tranquilo y desperté sin siquiera poderme mover. Mi mamá me puso marihuanol y con eso más o menos me pude mover, pero el dolor no baja absolutamente nada, ¿sale? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, aquí él me hace un comentario interesante. Especifiquemos su edad. Él me dice, es que desde que yo cumplí 30 años, dije, bueno, ya caí en los 30. Creo que a partir de aquí, ya no hay más que hacer. En ese momento, esa cara que acabas de hacer tú, al momento de escuchar ya caí en los 30, fue la misma que yo hice, ¿sale? Entra uno de los puntos que te había mencionado hace un par de minutos en este mismo video. No necesariamente tenemos que tener 25 años, 18 años para tener un movimiento bueno, para tener una actividad deportiva buena, para tener una calidad de vida buena. Vuelvo a la misma, he conocido a pacientes, y se lo comenté a él en su momento, he conocido pacientes de 80 años que tienen mejor movilidad que tú que estás viendo este video mientras te comes unas papas. Llegamos a un diagnóstico sencillo, sin complicaciones, de dorsalgia. ¿Qué es la dorsalgia? La dorsalgia es simplemente dolor en la espalda dorsal, dolor en la espalda superior, ¿sale? Por debajo de las cervicales y por arriba de la zona lumbar. Ese era el diagnóstico. Tenía, si no me equivoco, la musculatura del lado izquierdo, trapecio, redondos, ambos, menor y mayor, infraespinoso y romboides contracturados. Tenían bandas tensas, era lo único que tenía. Se puncionó al paciente y con eso tuvo una mejora inmediata. Se dejó un trabajo de 6 ejercicios enfocados en movilidad. Movilidad básica, hablamos nada más de movilidad de hombro, movilidad escapular. Fue lo único que se trabajó. Con eso, el paciente empezó a tener una serie de características o de efectos secundarios positivos que iban más lejos de su dolor de espalda. ¿Por qué? Porque de ahí él se dio cuenta lo que yo le había dicho en la sesión era real. Él empieza a recobrar un movimiento y empieza a realizar movimientos que él ya no podía realizar. Movimientos tales como abrocharse el cinturón, movimientos tales como tallarse por atrás de la cabeza, de una forma más cómoda, movimientos tales como agacharse, eran movimientos que él no podía ya realizar. Posterior a solo fueron 2 sesiones, fue una sesión a domicilio y una sesión en consultorio. La siguiente sesión, él ya estaba ahí. Perfecto. Pasó un lapso tal vez de una semana y me vuelve a marcar. Y me dice, ¿sabes qué? Ahora estoy lesionado del tobillo. Ah, caray, ¿qué pasó? Jugando un poco de fútbol, pues bueno, él va corriendo, siente como un golpe directo en el chamorro, en el gastrocnemio, así como si le hubieran lanzado una piedra y ahí hubiera estrellado. De vuelta acá. Me vuelvo a hablar, necesito que vengas a mi casa. Sí, claro que sí, voy a casa. Y me doy cuenta que él pensaba, de hecho, que él había tenido una ruptura de tendón, pero no era así. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Y por qué te platico todo esto? Porque muy probablemente tenía una pérdida de movilidad parcial dentro de los miembros inferiores. Y eso es lo que le causó que tuviera una distensión muscular por parte del gastrocnemio, que se llevó tibial anterior, que se llevó tibial posterior, que se llevó peroneo largo, que se llevó sóleo, que se llevó una serie de músculos tan amplia que directamente le impedía mover el tobillo en ese momento. Se le realizó punción seca. Bajo el dolor se le dejaron ejercicios muy básicos, que en este momento estarás viendo los clips de los primeros ejercicios que se le dejaron. Y volvemos al mismo punto al que quiero llegar. No necesitas ponerlo encima de un bozo, no necesitas ponerlo encima de una tabla que está sobre 2 sillas. No, empieza con lo más básico,
Como lo puedes ver en el video, solo se le puso al paciente que levantara y bajara los tobillos. O sea, que se pusiera de puntas y bajara, de puntas y bajara, ¿sale? A los días me habla, no se cumple ni siquiera la semana, cuando me dice que va caminando en la calle, se resbala y empieza otra lesión de tobillo. Pero en esta ocasión se reagudiza esa misma lesión. Pasa el tiempo, seguimos tratando, vuelvo a la misma, a este paciente yo lo atiendo una vez por semana nada más, y empieza a aparecer otra lesión. Él se cae de una silla. Hablamos de una caída de propia altura, sale inclusive más pequeña. Creo que la silla se mueve, así una silla como esta. No recuerdo si estaba en su trabajo, estaba en su casa, no recuerdo muy bien el dato, pero se cae y se lesiona la zona lumbar, la espalda baja, ¿vale? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Tenemos un paciente que es de una edad baja, es una persona de 30 años que ya tiene, por diferentes mecánicas de lesión que regularmente no te lesionarían, a él lo empezaron a lesionar. Y esa es la relevancia o importancia que tiene el fisioterapeuta también que cumplir. El que nosotros podamos brindar una movilidad tal, una función tal, una fuerza tal, que pueda causar un efecto en cadena y hacer que si, por ejemplo, este paciente vuelve a tener una caída de propia altura, no caiga en una lesión tan amplia o tan compleja. Que si este paciente, al momento de que vuelva a jugar fútbol, vuelve a tener, no sé, una entrada, una barrida, un salto para cabecear y meter el gol, que al momento de aterrizar no tenga otra vez una alteración en la pierna que lo frene por tanto tiempo. A lo largo de este tratamiento que te estoy platicando, de este paciente en particular, él empezó a notar que su vida empezó a cambiar de cierta forma. Él me comentaba que incluso no podía ni siquiera agacharse para cargar a su sobrino, o sentarse en el piso para jugar con él era un fastidio. La última vez que lo vi, que fue hace una semana, él me comenta: ya puedo hacer mis actividades de una forma más normal. Aún tiene diferentes alteraciones que, conforme hemos ido trabajando, han ido apareciendo, y ahí es donde tú te das cuenta que el paciente tiene una pérdida de movilidad amplia, porque actividades tan básicas no las puede realizar de una forma completa o compleja. Y eso es un problema que la mayor parte de la población tiene. ¿Por qué? Porque estamos casados con que en lugar de ir a jugar, no sé, ir a jugar un partido de fútbol, ir a jugar un partido de básquetbol, con que en lugar de salirnos a correr, ni siquiera a correr, a caminar 10 minutos diarios, es más tedioso que ver la televisión todo el día. Esa es una de las problemáticas más grandes que tenemos ahora, el sedentarismo. El que nosotros tengamos la creencia de que al momento de llegar a cierta edad, ya es tu perdición. Ya es que es por la edad. Está el clásico cliché o chiste de que si te duele la rodilla es porque va a llover. No, hermano, te duele la rodilla porque seguramente tienes una lesión que no te has atendido. Y te aseguro que tienes esa lesión desde hace 10 años, desde hace 5, desde hace 3. Hay diferentes acciones que nosotros podemos realizar. No necesariamente tienes que pagar una membresía de un gimnasio. No necesariamente tienes que pagar una cantidad de dinero exagerada para poder desarrollar una actividad física. Eso ya depende mucho de lo que quieras hacer. Momento fierro viejo, mi México mágico. En fin, esta es la situación que tenemos hoy en día, y eso es lo que tenemos que evitar. Existen diferentes disciplinas que puedes realizarlas desde casa. Oye, es que yo no tengo tiempo. Siempre hay tiempo. Entiendo que hay personas que trabajan de sol a sol, pero también hay que entender que el tiempo que utilizas para ver la televisión, el tiempo que utilizas para ver series en Netflix, también lo puedes aprovechar para hacer ejercicio,
para no caer en este tipo de problemáticas, para no caer en problemas crónico-degenerativos a temprana edad. Puesto que he conocido pacientes que son incluso 1 o 2 años menores que yo, que ya presentan una gonartrosis grado 1, que ya presentan alteraciones de este tipo, que no deberían de aparecer realmente, si no es por una mecánica traumática, hasta los 50, 60 años. Tenemos que entender que tenemos el tiempo para poder hacer las cosas. Lo único que falta es querer hacerlas. Eso es lo que hay que pensar. Llegando a la fase final del video, ahora sí, o la fase final del audio, dependiendo de dónde lo estés escuchando, o si este licenciado se puso las pilas y ya está en Spotify también. Vamos a pasar con la última anécdota o con la última revisión de caso. Desgraciadamente de este caso sí no tengo ningún cortometraje, porque pues este caso pasó en el 2019. En el 2019 yo seguía siendo un estudiante. Yo creo que iba apenas en el tercer cuatrimestre de la carrera. Tal vez, no lo sé. No recuerdo muy bien, ¿sale? Pero este caso en particular es el que más me ha marcado como fisioterapeuta. Todos, creo yo, que todos los fisios tenemos, y no solo los fisios, creo yo que hasta todo el personal de la salud, tenemos 2 pacientes que nos dejan marcados. Uno para bien y uno para mal. ¿A qué me refiero? Todos tenemos ese paciente con el que dijimos, o con el que hoy en día, con el conocimiento con el que contamos, o la experiencia con la que contamos, podemos decir, hubiera podido hacer más, o me equivoqué mucho en ese paciente, o con ese paciente, o hubiera hecho las cosas así, tal vez él hubiera mejorado. Un paciente que nos marcó, bueno, al final de cuentas no para mal, pero sí para bien, mejor dicho, no tanto para mal, pero que sí fue un paciente que tal vez no tuvo los resultados que nosotros quisimos, porque nosotros fuimos tal vez deficientes, porque tal vez no teníamos la experiencia para atenderlos en ese momento. Pero también tenemos pacientes que nos marcan para bien. Tenemos ese paciente que nos demostró que ese era nuestro camino, que eso era lo que teníamos que hacer, que eso era a lo que nos teníamos que dedicar. Me llaman para decirme que pasó un accidente. Ella, la señora Beatriz, en ese entonces tenía 60 años. Y hablamos de que, vuelvo a repetirlo, en el 2019 es cuando pasa esta situación. Ella me menciona que el 15 de septiembre va caminando por la calle. Y puede ser por un hoyo o por una falla dentro de la calle, un bache tal vez. Ella sufre una caída. Y a raíz de esta caída, pues empieza con diferentes dolores. Ella menciona que muy probablemente fue por alguna alteración que ella haya tenido, porque pues siente que se mareó, se cayó. Y la llevan a un quiropráctico. Quiroprácticos, masajistas, sobadores, tema para otro video. El caso es que cuando la están atendiendo, esta persona le pone una toalla sobre el cuello, alrededor del cuello, y genera un jalón. Ella menciona que en cuanto jala, siente que le truena toda la columna vertebral y se empieza a sentir mareada, se empieza a sentir mal. Lo clásico, pues aquí le mencionan, esto es normal, así te vas a sentir, no sé qué, y se va a su casa. Ella todavía regresa a casa caminando, sube escaleras, todo tranquilo, come lo que sea, y se va a dormir. El problema empieza en la madrugada del siguiente día, puesto que ella menciona que se levanta para ir al baño. Simple y sencillamente se sienta en la cama y al momento de intentar pararse los pies ya no le responden. Ella sufre otra caída y la llevan al hospital. En el hospital, después de varios días de estar internada y después de haber pasado por diferentes estudios, le comentan que ella tiene fisurada la 4ª vértebra lumbar y la 4ª vértebra torácica. Y a partir de aquí empieza un poco de la historia que estoy a punto de contarles con la fisioterapia. Vuelvo a repetirlo, este es el caso que hasta el momento más me ha marcado a mí como fisioterapeuta para bien. Aproximadamente el 25 de septiembre ella sale del ISSSTE.
que es a donde la llevaron. La dan de alta y le dicen, vamos a darte un corset. Este es un corset rígido que abarcaba desde la zona torácica hasta la zona lumbar. Este permitía una inmovilización o inmovilizar al paciente como tal, para que estas fisuras pues consolidaran de forma correcta, ¿sale? Y no tuviera mayor problema. Pero hasta ahí. Esto es lo único que se iba a empezar a trabajar. Además de una serie de medicamentos, que realmente no tengo cuáles eran esos medicamentos en ese momento, pero bueno, una serie de un tratamiento un poco grande. 2 días después, 27 de septiembre, a mí me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Pasó esto, hay que ir. Les estoy hablando, como lo mencioné hace unos instantes, que en ese entonces yo estaba en tercer cuatrimestre de carrera. Yo lo más que hacía era poner electroterapia, era poner toquecitos. Era lo más que yo podía hacer en ese momento. Entonces, al momento de yo llegar, obviamente, previamente estudié todo lo que podía. ¿Sale? En ese entonces ya estaba viendo cómo hacer una historia clínica. Me pongo a estudiar todas estas situaciones y me doy cuenta, dentro de mi valoración, que según Daniels, o según la escala de Daniels de fuerza, ella tenía 0. Del 0 al 5 ella estaba en un 0. No había ni siquiera contracción muscular. Y si la había, era muy discreta. Era apenas perceptible. Apenas visible. No podía mover los pies. Para ello, tuve que empezar a armar un tratamiento muy amplio. Y aquí es donde entra un mensaje, o el mensaje que intento dar a toda la comunidad de fisioterapeutas que me están viendo en este momento, y no nada más a ellos, a toda la comunidad que se encuentra en el área de la salud, e incluso fuera de ella. Cuando tú de verdad quieres hacer algo, debes de ponerte a estudiar, debes de ponerte a buscar, a aprender por ti mismo, a hacer una serie de construcción o armar una serie de conocimientos a base de construcción para que tú puedas entender cómo debes de trabajar. Fue un tratamiento de aproximadamente de entre 4 a 5 meses, en el cual, volvemos a la misma, dependiendo de las necesidades del paciente, se agenda al paciente. A ella yo la veía martes, jueves y sábado. Eran sesiones de 1 hora y media, dentro de las cuales empezamos desde lo más básico. Bien, se le hacía una estimulación constante de electroestimulación, ¿sí? Directamente en las zonas donde tenía las fisuras, con cierta dosificación de electroterapia. Para esto yo me tuve que asesorar con diferentes profesores, con los cuales yo me pude escudar para que me dieran las pautas de qué es lo que tenía que estudiar, de qué es lo que tenía que buscar. Así como también un estudio constante por mi parte. De esta manera pudimos trabajar con esa paciente a temprana edad, dentro de un aspecto profesional. Se empezaron con ejercicios muy básicos, ejercicios de movilidad que iban solo de subir la pierna hacia arriba sin doblar la rodilla y bajarla, doblar la rodilla y regresarla, ¿sí? De intentar sentarse. Eran ejercicios demasiado básicos, demasiado simples, pero que para nosotros son sencillos, son cualquier cosa, pero para ella, que estaba lesionada en ese momento, era lo más complicado del mundo. Imagina por un instante, ponte en esta situación. Un día estás bien y al otro día de repente ya no puedes mover los pies. Y pudo haber sido por diferentes cuestiones. Pudo haber sido por la caída, que ella se fisuró estas vértebras mencionadas. Pudo haber sido por una mala praxis de este quiropráctico en cuestión. Pudo haber sido por diferentes cuestiones por las que estas vértebras se fisuraron. Pero imagínate eso. De la noche a la mañana ya no te puedes levantar. Es complejo, es complicado. Y nosotros como fisioterapeutas tenemos la tarea, no de como tal ponernos en los zapatos de ellos, pero sí entender la desesperación que puede ser el no poderte desplazar de un día para otro. Nosotros como fisioterapeutas tenemos la tarea de ayudar a las personas dentro de nuestras capacidades a mejorar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como fisioterapeutas. Con ella, recuerdo que su médico le había dicho que después de 1 año ella iba a poder caminar de nuevo
Ella empezó a caminar a los 4, 5 meses más o menos de tratamiento. Vuelvo a la misma, tratamiento 3 veces por semana. Dentro de este tratamiento se trabajaba en un 50%, 60% con ejercicio y un 40% o 50% de agentes físicos. Y lo más que se utilizó fue electroestimulación. Precisamente para poder favorecer diferentes procesos, acelerar diferentes procesos, en este caso la consolidación de las vértebras. Esa era la finalidad principal y calmar un poco el dolor. Un corset rígido, lo único que genera, bueno, claro, tiene un objetivo en particular, pero lo que también genera de forma adyacente es una pérdida de movimiento por parte de la cintura escapular, por parte de las cervicales, por parte de los brazos. Es un corset que te mantiene rígido, que te mantiene inmóvil, que no te permite mover para ningún lado de una forma libre. Y en propias palabras de ella, después de pedirle permiso para exponer este caso con ustedes, ella menciona, era de esos corsets que se utilizaban para tortura allá en la Edad Media. Esa es la sensación que ella tenía en ese momento. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces llegamos con el paciente con una actitud renegante, con una actitud de, no quería venir hoy, no sé, hoy iba a haber plan en mi casa, iba a haber plan con mis amigos, iba a salir de fiesta. Pero a su misma vez tienes que entender que si tú tienes una responsabilidad con una persona, debes cumplirla, porque esa persona cuenta contigo. Porque esa persona está confiando ciegamente en ti. Esa familia está confiando ciegamente en ti. Para que la ayudes con esa problemática que tiene. Este es otro caso en el cual el apoyo familiar fue clave también. El apoyo emocional que la familia le dio a ella fue lo que también le ayudó a salir adelante. Pero también el entender qué es lo que tenías que hacer. Ponerse a estudiar, ponerse a trabajar, dejar de lado las excusas de no, es que yo no puedo, no, es que lo otro. Y esto, ojo, se puede prestar a malas interpretaciones. No quiero decir que aunque lleves un cuatrimestre en tu carrera, te avientes a hacer, si eres de la carrera de medicina y llevas un día de residencia dentro de cirugía ortopédica, no te estoy diciendo que en este momento vayas y operes a un paciente tú solo. No, claro que no. Se puede prestar a malas interpretaciones lo que acabo de decir, pero no. Vamos hacia el aspecto de que si tú sabes que está dentro de tus capacidades y tienes esa seguridad para hacer las cosas, hazlas. Aviéntate. Tú puedes. Y vuelvo a la misma. Este mensaje se lo quiero dejar más a los posibles chicos o chicas que me puedan estar viendo en este momento y que se encuentren en su primero, tercero, cuarto, sexto cuatrimestre de carrera y que aún les da miedo agarrar una hoja, un lápiz y empezar a hacer una historia clínica. Que aún les da miedo agarrar a un paciente, pedirle permiso para tocarlo y revisarlo. Que si le tocas al paciente y grita, te espantas. Este mensaje es para esas personas en particular. Anímate, hazlo, sí se puede. Nadie nació con el conocimiento absoluto. En fin, espero que te haya gustado este primer episodio de este programa podcast llamado La Sala del Fisio. Vuelvo a reiterarte, dentro del mismo haremos revisión de diferentes temas, en particular dentro de la fisioterapia. Si eres estudiante o tienes alguna duda o quieres hacer o que hagamos alguna revisión de un caso, de algún paciente en particular, siempre y cuando exista su consentimiento, lo podemos hacer sin ningún problema. Más adelante iremos haciendo más capítulos en los cuales involucraremos a más personas incluso. Traeremos invitados, traeremos a otras personas para hablar temas de interés, temas de ejercicio, temas relacionados con el emprendimiento dentro de ciencias de la salud o dentro del deporte. Personas que son campeonas dentro de una disciplina de deporte en particular, entre otras cuestiones. Así que sin más, por el día de hoy me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario escuchaste este bonito episodio, este episodio piloto de La Sala del Fisio. Sin más, me despido. Hasta luego.